Otra opción sería, en vez de tener subclases y que el sastre sea el responsable de crear el uniforme, es darle a la clase uniforme un creation method, fabricar, a la cual le voy a dar un objeto que sabe decirme su parte superior, su parte inferior y su parte, su calzado. ¿Sí? Un poco es cambiar el creation method del lugar, cambiar el fabricar uniforme y dejar de hacerlo en sastre y pasar a hacerlo en la clase uniforme. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? O sea, fabricar uniforme que está acá, mandarlo a la clase uniforme. ¿Sí? Entonces, la clase uniforme tiene un método de clase, fabricar, que ahora va a recibir por parámetro un sastre o una institución que me sabe decir cuál es su parte superior, su parte inferior y su calzado. ¿Sí? O sea, básicamente, en vez de usar herencia, estoy usando un mecanismo donde recibo un objeto al cual le puedo ir pidiendo esas partes. Fíjense que la interfaz de sastre es lo que antes eran métodos abstractos, ahora pasan a ser una interfaz. ¿Sí? O sea, en vez de usar herencia, usé algo parecido a una composición. ¿Sí? Como que separé lo que era abstracto a una entidad donde tiene solo lo abstracto y lo concreto lo dejé en otro objeto. Y en vez de usar herencia, usé una especie de dos objetos que juntos van a cumplir un objetivo. Entonces, cada sastre sabe decirme su parte inferior, su parte superior y su calzado. Y bueno, lo mismo que pasaba en las subclases de sastre. Hay que implementar estos tres métodos. ¿Sí? El de la parte superior, la parte inferior y el calzado. Si se entiende la idea, tengo un objeto que me va a agrupar esa familia de objetos que tienen que trabajar juntos. ¿Sí? Para el sastre de San Juan tengo que usar la misma prenda superior siempre, el mismo calzado siempre y la misma parte inferior siempre. Y los tres van juntos de la mano. Eso sería como un strategy, ¿puede ser? ¿O parecido? Es parecido a un strategy, pero como primera diferencia del strategy, el strategy normalmente lo tenés como atributo. Podrías recibirlo por parámetros, sí, pero en general se habla de que un objeto tiene un atributo. Pero sí está como encapsulando el algoritmo, en este caso no de comportamiento, porque el strategy está asociado al comportamiento, sino ahora este algoritmo que está encapsulando es el algoritmo de creación de distintas partes de una familia de objetos. ¿Sí? O sea, en general todos los patrones se paran sobre lo mismo, o en utilizar bien herencia, o en utilizar bien composición, o en utilizar bien polimorfismo. Entonces, como que en sí todos los patrones en algo se van a aparecer, solo que va a cambiar la semántica. Joya, gracias. Entonces, esta idea de tener un objeto que encapsula la creación de objetos del mismo tipo es la idea de Abstract Factory. Define una interfaz, ¿sí?, que ofrece objetos de la misma familia. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetos de la misma familia en este caso? Las distintas partes superior, inferior y calzado del Instituto San Juan. La misma parte superior, inferior y calzado de la escuela técnica. ¿Sí? Como que en un lugar tengo concentrado todos los objetitos que deberían funcionar juntos. ¿Qué ventaja tiene el Abstract Factory, por ejemplo, versus del Factory Method? Y bueno, como ahora es un objeto, ese objetito lo puedo andar pasando por parámetro y lo puedo usar en distintas construcciones. Por ejemplo, lo puedo usar en la construcción de uniforme y en la construcción, no sé, de prendas o en construcción de otras cosas que necesite. Si no necesariamente lo tengo atado a una construcción en particular o a un uso particular, sino que
lo puedo andar usando en distintos contextos. Cosa que en el Factory Method no pasaba porque en el único lugar que iba a usar ese punto de extensión o esa creación iba a ser en el método que esté haciendo this.crear. ¿Sí? Como que el Factory se usa para sí mismo y el Abstract Factory la idea es darle a otros esa interfaz para que la puedan utilizar. Y como que cambia un poquito el juego de quién estoy interesado que utilice eso. Si un tercero, un objeto que yo no conozco, o yo mismo. En el Factory Method está pensado para utilizarlo yo mismo, en el Abstract Factory está pensado para que otros lo usen. Perdón, ¿puede ser que en este ejemplo la única diferencia sea que en vez de usar una clase abstracta se usa una interfaz? No, o sea, vos acá podrías tener una clase abstracta tranquilamente porque tenés algún método que necesites reutilizar. ¿Sí? Lo que cambia es que, por ejemplo, vos creás el sastre y su objetivo del sastre es darte esas tres partes y que cualquier otro objeto pueda usar esas tres partes y siempre que las pida, tipo si te pide una parte superior, te dé esa, y si te pide una parte inferior, le des la parte inferior que corresponde a la misma parte superior. ¿Sí? Y que un tercero te use a vos como objeto fabricador de cosas. ¿Sí? De familias. En cambio el Factory está pensado, fíjate que él hace un dis.fabricar parte superior. Entonces está pensado para que vos lo utilices, vos objeto sastre, y no que otro ande llamando a estos métodos fabricar parte superior ni fabricar parte inferior. ¿Sí? Lo que cambia un poco es, primero, la granularidad, porque por cada Factory Method, instancias un objeto en particular. En cambio, el Abstract Factory te sirve para instanciar muchos objetos o distintos objetos de la misma familia. ¿Sí? O sea, una diferencia es la granularidad y la otra diferencia es quién está pensado o para quién está pensado que lo use. La instanciación esa polimórfica. En el Abstract Factory está pensada para que la use un externo, ¿sí? Un objeto por fuera, ¿sí? Como que le importa exponer esos métodos de creación. En cambio, en el Factory Method, ese método de creación está pensado para que solo lo uses vos, objeto, que estás utilizando el Factory Method. Claro, ahí entendí. Vendría a ser como un... No sé si ya lo dijeron igual. Strategy, pero en vez de que haga algo, crea. Sí, en vez de resolver algo de uso, está resolviendo algo de instanciación. Pero sí, la idea es encapsular esa creación. Y la idea es, por ejemplo, no sé, usar también si vos querés una parte superior, o sea, si vos querés unir una parte superior, una parte inferior y un calzado, que siempre lo uses del mismo sastre, no que andes mezclando sastres. ¿Sí? Por ejemplo, eso que hablábamos antes del ejemplo de la conexión a la base de datos. Supongan, tendrían una clase conector base de datos que tendría un fabricar conexión, fabricar consulta, fabricar tabla de resultados. Cada uno que implemente la interfaz conector base de datos implementará el método que instancia su conexión de base de datos en particular, su consulta en particular, su tabla en particular. ¿Sí? Y no tiene sentido andar mezclando cosas distintas. Por ejemplo, no tiene sentido andar mezclando la ropa del Instituto San Juan con la ropa de la escuela técnica. Como que la idea es que el que quiera crear algo siempre le ande pidiendo al mismo fabricador esas cosas, a la misma fábrica abstracta. Favorece la extensibilidad para agregar nuevas familias, sí. Es fácil agregar nuevas familias de objetos, solo tengo que implementar una interfaz y definir los distintos métodos que expone esa interfaz.
Si no tengo ninguna restricción en particular. Viendo otro ejemplo, podemos ver esto, que tenemos, por ejemplo, un fabricador de partidos que depende, si es si tiene, suponga que para crear el partido tiene que crear el partido, crear un jugador de póker, si es un partido de póker, un mazo de póker, si es una partida de póker, y para jugar al truco tiene que hacer lo mismo, crear jugadores de truco y crear mazos de truco, y además el partido de truco. Entonces, podemos ver una solución con el Factoring Method donde, por ejemplo, la forma de crear el partido siempre es la misma, es crear 2 jugadores, crear un mazo y crear luego el partido con esa información. Entonces fíjense que al usar el Abstract Factory me llega por parámetro un partido Factory o lo que sea, al cual le pido que me cree los jugadores. Entonces, si es un partido de truco, voy a recibir partido de truco Factory, que cuando le diga crear jugador me instanciará un jugador de truco, cuando le pida crear mazo me instanciará un mazo de truco, y cuando le pida que cree un partido me creará un partido de truco. Y si le paso un partido de póker, me creará el jugador de póker, me creará el mazo de póker y me creará el partido de póker. Entonces fíjense que la idea es para que lo use un tercero, ¿sí? En este caso el creador de partidos. ¿Esto mismo se puede resolver con mucho Factory Method? Sí, se puede resolver con mucho Factory Method. La única diferencia es qué es lo que quiero exponer y qué es lo que quiero que hagan.